Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Muy bien. Listo. Bueno, pues igual, para mí es un honor poder estar hoy aquí con ustedes bueno, pues eso es un tema bien interesante acerca de los factores que afectan el manejo de la terapia con radionuclidos, particularmente el PSMA. Y bueno, pues vamos a empezar rápidamente. Entonces, creo que esta diapositiva tiene mucho, o ha sido comúnmente, o ha sido presentada en muchos sitios de muchos lugares y en los últimos días, pues debido a la importancia que tiene la gran cantidad de investigación que existe a nivel mundial, cómo ha crecido o qué tanto están desarrollándose nuevas moléculas, particularmente más del 50% de todas las moléculas que están actualmente aquí presentadas, pues son dirigidas a cáncer de próstata. Sin embargo, con el advenimiento de nuevas tecnologías, pues cada vez es mucho más fácil tener acceso a otro tipo de moléculas y que podrían seguir siendo altamente específicas, ¿no? Entonces, bueno, otra de los temas que surgen en los últimos meses, pues es en el cual es un reporte en el Lancet Oncology que hace el Organismo de Energía Atómica y en el cual destaca pues la necesidad bueno, primero el uso de los radiofármacos a nivel mundial, particularmente sabemos que en Latinoamérica estamos en un problema importante debido a que no tenemos el acceso tan importante, o sea, tan suficiente como el que deberíamos de tener, y bueno, y lo que esto implica. Este concepto de diagnóstico, pues sabemos que no es nuevo. Recordemos que el primer agente diagnóstico que existió fue el yodo y creo que esto igual se ha presentado en pláticas previas. Sin embargo, bueno, vean cómo el avance conforme pasa el tiempo, al menos en México empezamos a dar terapia con lutecio alrededor de los principios del año 2000 y ni siquiera era lutecio, era itrio 90, dotatoc, pero aquí en México, a diferencia de otros lados, empezamos a usar el PSMA en el 2018. Entonces, la carrera o el crecimiento que ha tenido este tipo de tecnologías, pues es bastante interesante y ha impactado en el manejo una gran cantidad de neoplasias. Recordemos que actualmente, en este año, cuando menos en ASCO y en ESMO, los congresos de oncología, uno de los principales tópicos fue el uso del PSMA, a pesar de que eran congresos oncológicos, pues se ha dado cuenta de que la radioligandoterapia y todo lo que surge con esto tiene un crecimiento importantísimo. Ahora que está el tema de, por ejemplo, el uso de ligandos dirigidos a cáncer de riñón con el girentuximab, que es un inhibidor de anhidrasa carbónica 9, pues también da otra oportunidad y surgen marcadores biespecíficos dirigidos a PSMA, surge el FAPI, surgen heterodímeros bifuncionales como la bombecina PSMA, etcétera. Entonces, esto permite que tengamos un alcance más importante. Y eso es una gráfica en el cual se habla sobre, se llama tasa de crecimiento anual compuesto, que es esta CAGR. Esta tasa de crecimiento anual compuesto básicamente lo que nos indica es cuánto es la proyección de crecimiento de un mercado. Entonces, bueno, vean cómo la proyección de crecimiento del mercado de PET-CTs, pues se estima que es de un 5%. Sin embargo, vean el crecimiento y el potencial que tiene el mercado diagnóstico. Entonces, pues esto ha implicado o promovido que las grandes farmacéuticas pues estén volteando los ojos hacia la misión nuclear y que además no solamente eso, sino que generen un apoyo económico importante hacia la investigación. Ahora, este tema de la investigación, bueno, más adelante vamos a hablar de esto, resulta ser cada vez más accesible porque precisamente con el advenimiento de nuevas tecnologías computacionales es mucho más fácil hacer las simulaciones in silico y estas simulaciones mediante docking molecular hace que tengamos acceso mucho más rápido y además el desarrollo tecnológico de la molécula en tiempos récord, ¿no? Y esto es lo que condiciona que para el 2016 decían, pues el mercado de la medicina nuclear, pues sí, tiene expectativa de crecimiento. Nuestro crecimiento anual compuesto era del 5%, pero para el 2020 dijeron, no, bueno, esto está impactando, ¿no? Y ahora sabemos pues que todo esto está perfectamente bien mapeado por todas las grandes corporaciones, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que precisamente tenemos que tener en cuenta al momento de dar la terapia con radioligandos o cualquier tipo de medicina personalizada, pues es que hay una gran cantidad de procesos biológicos que son específicos del cáncer, ¿no?
Sabemos que uno de los principales o con el que se basa el PET-CT es la de regulación del metabolismo celular, pero actualmente empiezan a crearse más blancos y que sabemos que ahora se puede, por ejemplo, identificar fenómenos como la elevación de la destrucción inmunológica y que tenemos radiofármacos específicos que pueden dirigirse para estudiar esto, ¿no? Hablando de, por ejemplo, de inducción o acceso a la vasculatura, pues igual, conocemos ahí radiofármacos dirigidos a angiogénesis, como pueden ser las integrinas, la activación e inversión de metástasis, pues aquí podemos emplear una gran cantidad de radiofármacos que podrían estar diciéndonos de manera indirecta la expresión de ciertas proteínas como la N-caderina o la D-caderina, que sabemos que le atribuye un riesgo mayor o menor de tener una transición epitelio-mesenquimal que desarrolle este tipo de fenómenos. Entonces, otro de los aspectos más importantes o de los puntos clave que tenemos que tener en cuenta al considerar la terapia con radionúclidos, pues es la heterogeneidad tumoral. Entonces, ese es un artículo que bueno, publica Hannan, primero es este artículo, el de los nuevos o los hallmarks emergentes del cáncer, del cáncer, ¿no? Particularmente, y ahora conforme hay un mayor acceso a todos esos tipos de tecnologías de secuenciación de nueva generación, etcétera, pues es posible identificar cómo se da este fenómeno de plasticidad celular inducida por las nuevas terapias y cómo puede impactar de manera significativa el comportamiento biológico y sobre todo la manera en la que estudiamos un cáncer de próstata, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las características que le confiere el cáncer de la próstata es justamente la expresión de esta proteína, pero cuando hay un desbloqueo de esta plasticidad fenotípica con tal de evadir o de crear algún tipo de resistencia, pues busca o hace un cambio que lo conocemos como esta transición epitelio-mesenquimal, en el cual hay un reprogramamiento completo de las células para poder evadir cualquier tipo de terapia. Y entonces aquí es cuando nosotros entendemos por qué aquellos pacientes que tienen un mismatch entre el tumor primario, que es poco ávido de PSMA versus aquel que es FDG ávido, pues va a tener un peor pronóstico, porque evidentemente este tipo de pacientes ya tuvieron una inducción a un comportamiento muy más agresivo. Entonces, el concepto de diagnóstico, perdón, pues es, ya sabemos, creo que se ha hablado en múltiples ocasiones y de hecho es el enfoque principal de la sesión. Sin embargo, hay algo bien importante que podríamos estar pasando desapercibido, que es precisamente el estudio del comportamiento genómico. Entonces, actualmente sabemos que cuando se habla de medicina personalizada, pues antes hablábamos que existían marcadores de inmunohistoquímica que permitían identificar si el paciente era un buen o no expresor de ciertas proteínas. Posteriormente, conforme avanza más la ciencia, pues y se entiende mejor este mecanismo de la traducción de los genes, desde el gen hasta las proteínas, pues se tiene este dogma central de la biología molecular, se me olvidaba la palabra, es este dogma central, pues entendemos que cada expresión de una proteína está relacionada particularmente a un gen. Y este gen es el que va a permitir que tenga un comportamiento por imagen de ciertas características. En particular, el gen que estamos nosotros o que nos tiene que importar mucho es el FOLH1, que es el gen que traduce para el PSMA. ¿Vale? Y entonces, y de ahí viene también otro concepto que nosotros vamos a tener que tener en cuenta, ¿no? Los radiofármacos que usamos o que se usaban eran básicamente fármacos que eran osteotrópicos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que estos fármacos únicamente nos iban a informar sobre si había o no incremento en la actividad osteoblástica y nada más. El resto de la información no sabíamos, podía ser algo traumático, podía ser algo inflamatorio, etcétera. Gracias a los radiofármacos PET, pues podemos discriminar en que existen fármacos oncotrópicos y sobre todo van a ser fármacos que nos van a permitir entender o saber procesos biológicos muy específicos como cuál, la expresión de proteínas como el péptido liberador de gastrinas, de integrinas alfa 5 beta 3, receptores de somatostatina y evidentemente de PSMA. Entonces, cuando se estudia el protoma del cáncer primario, pues tenemos que tener en cuenta
que este proteoma va a estar relacionado a principalmente al fenotipo, ¿no? Sabemos que puede haber luminal y puede haber ductal. Esto va a ser uno de los principales factores que van a ayudarnos o nos van a atribuir ciertas características fenotípicas específicas. ¿Por qué es importante hablar del proteoma? Vean, cuando hacen este análisis sobre de la expresión proteica o de genes en este cáncer de próstata primario, vean qué genes se expresan. Hay alteraciones o en protoncogenes, como el TP53, hay alteraciones en genes asociados a alteraciones epigenéticas como en Kaiser of Ceste, hay alteraciones en PTEN, NKX3.1, que ahora se sabe, bueno, y receptores androgénicos, que precisamente ahora se sabe que estos tres genes en particular son genes que pueden actuar como supresores o como enhancers, ¿de quién? De nuestro FOLH1. Entonces eso es bien interesante porque además de FOLH1 también va a poder regular, o se sabe que puede regular también la calicreína 3, que es una proteína que actualmente están desarrollando nuevos radiofármacos dirigidos a esto, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta, ya vimos que uno de los principales, pues, es las características, el segundo, la genética, y después, creo que es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta, es precisamente la heterogeneidad intrapaciente intratumoral. Entonces, este es un artículo que publican en el 21 bien interesante sobre, vean cómo las características de los tumores o de las variantes histológicas en los cuales, por ejemplo, aquellos pacientes que eran receptores androgénicos positivos, neuroendocrinos negativos, etcétera, se asocian en mayor o menor grado a la expresión de estos genes y confirma lo que les comentaba previamente, ¿no? Cómo es que estos genes van a poder tener un papel regulatorio y vean cómo aquellos pacientes que tienen o que no tienen alteraciones en genes de la calicreína, de los receptores androgénicos, etcétera, son aquellos que pueden tener un comportamiento mucho más sensibles a los receptores androgénicos, por obvias razones. También el tropismo lo podemos entender por eso. Aquellos pacientes que tienen mutaciones también pueden estar asociados a implantes en tejidos blandos, a lesiones en pulmones, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto va a estar estrechamente relacionado. Y algo muy interesante, que este es un artículo que si bien no es tan nuevo, hay algo que nos permite entender una situación muy, muy interesante. Muchos de los pacientes que tienen expresión o concentración del PET-PSMA, que es esta proteína, o sea, que o se une a un sitio específico del sitio activo de la proteína, que es básicamente puede tener en algunas ocasiones algún tipo de captación aberrante a proteínas que se llaman PSMA-like, como cuáles, como la NALLL o mGlu-RS, que son proteínas que no son como tal específicas del PSMA y que seguramente muchos de ustedes han visto que tiene concentración difusa o muy escasa en sitios donde han sido radiados previamente o en pacientes que han sido tratados con algún tipo de neuroandrogénico y que concentran de cierta manera PSMA. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo bien interesante y muy bonito en el cual vean cómo el paciente tiene una mayor sobreexpresión de receptores de somatostatina, la inmunoreactividad a nivel de la lesión que están biopsiando es completamente negativa para el PSMA y es intensamente positiva para GLUT1. A pesar de eso, el PET es o muestra zonas focales de concentración de PSMA y lo que explican en este trabajo es que estas concentraciones difusas no necesariamente van a ser realmente a la expresión de esta proteína transmembrana, sino es una proteína, son una proteínas like. ¿Cuál es la implicación de esto? Pues primero es que no necesariamente van a internalizar el ligando y que además no van a tener las mismas funciones que sabemos que tienen, ¿no? Entonces, este video bueno, esta imagen donde se observa la proteína de PSMA, lo que muestra en rojo es el sitio activo a donde se une, en particular, el ligando dirigido o marcado con flúor. Entonces, de acuerdo al tipo de radiofármacos, cómo vas a tener una especificidad mayor o menor a algún residuo en especial. Ahora, cuando hablamos del PSMA, pues nosotros tenemos, o hasta hace poco estuvimos, bueno, ok, se introduce y cuál es la función o cuál es la actividad. Pues la actividad es que va más allá de exclusivamente tener un papel regulatorio. Sabemos, de tener un papel como una expresión anormal de una proteína.
tiene un papel regulatorio en vías de señalización de la PI3K, que repercute en vías de emetor y cuáles sus implicaciones, pues que puede inducir un crecimiento celular, puede perpetuar la replicación y, ojo, puede inducir reacciones de metilación, los cuales van a inducir que haya una regulación epigenética de esta misma expresión. O sea, tiene como un círculo vicioso. Otra de las vías, y que hasta hace poco estaban siendo estudiadas o habían sido estudiadas menos, es esta proteína que se llama Proton Coupled Folate Transporter, que también tiene una actividad regulatoria en el ciclo de folato y que también obviamente va a implicar la regulación del ciclo celular. ¿Por qué les hablo de este mecanismo? Porque como ustedes recordarán, ahora, bueno, hay artículos en los cuales se demuestra cómo aquellos pacientes que tenían una alta concentración de PSMA eran aquellos pacientes que tenían alteraciones en vías de reparación del DNA. ¿Y esto qué tiene que ver con esto? Pues básicamente que al haber un mecanismo, o al estar buscando las células reparar constantemente el DNA, va a tener un incremento en el consumo de sustratos de folato. Y por eso, aquellos pacientes que tienen alteraciones en estas vías son aquellos pacientes que tienen una mayor expresión de PSMA. Y esta proteína, que creo que también es muy importante, y es lo que justo tenemos que tener muy en cuenta porque hablamos, o sea, vamos a tratar de ir de lo microscópico, bueno, de lo molecular a lo macro, ¿no? Entonces va a tener dos tipos de regulación. La regulación genómica, en la cual justamente van a ver geysers que están río arriba o corriente arriba, y que van a permitir que pues se existe esta síntesis del gen, ¿no? Eso es como el mecanismo que está bien conocido. ¿Cuáles son los genes o factores de transcripción? Pues justo son estos, ¿no? FOXA, receptores androgénicos y HOXB13. Esto es a nivel genómico, que es lo que normalmente nosotros vemos, pero hay otro factor que es la regulación epigenética, que básicamente lo que hace es que hay una inhibición en la metilación o en la acetilación o metilación de histonas, las cuales esas histonas van a implicar que no pueda codificarse algún factor transductor o inhibidor y va a implicar que tenga un crecimiento, una sobreexpresión acelerada de este gen. Entonces, estos dos mecanismos pues, van a ser los factores principales por los cuales va a estar regulado el PSMA. Ahora, ya hablando un poquito más de hacia dónde vamos, la parte clínica. Entonces, hay dos factores que creo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, primero es que la terapia con radioligandos es una terapia que es considerada actualmente como una terapia o medicina personal, es parte de la medicina personalizada, pero algo que también empieza a ser bastante interesante es cómo también actualmente es un gran negocio en este mercado de la medicina personalizada, ¿no? Entonces, bueno, creo que esos son los puntos como clave de por qué tenemos que saber mucho más de este tema, porque pues, obviamente que hay muchas cosas que son como muy específicas y atribuibles al médico nuclear, ¿no? Este tema de los radionúcleos, bueno, creo que eso no hace falta mucho enfatizar. Sabemos que de acuerdo al tipo de radionúcleos va a tener una mayor o una menor capacidad de destruir la doble cadena de DNA, pero pues evidentemente el usar un alfa versus un beta va a repercutir directamente en que las respuestas sean mejores o peores, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia? Porque esta diapositiva la hice intencionalmente porque me preguntaban, bueno, masivamente, ¿cómo podríamos dimensionar qué tan grande es un alfa versus una beta? Entonces, cuando busca uno en estas aplicaciones de inteligencia artificial, le puse, bueno, ¿cuál es una analogía que pudiera explicarnos esta proporción de 7000 a 1? Y a niveles astronómicos, se dice que Betelgeuse es 7000 veces más grande que el Sol. Entonces, solamente como para que nosotros dimensionemos qué tan grande es. Segundo punto, y que es algo que también tenemos que tener en cuenta en cuanto a qué tipo de radiofármaco es el mejor, es la radiobiología. Cuando uno habla de radiobiología con un radioterapeuta o con un radiooncólogo, pues él dice, pues es que yo doy 35 grays en 5 sesiones y sé que todo el tiempo voy a emitir la misma dosis. Sin embargo, en el caso de la radiobiología tenemos que tener en cuenta muchos factores. Uno de los principales factores es la biología del tumor. Otro es el tipo de radionúclido, otro tipo es la vida media, porque recordemos que en el caso de una SBRT,
pues va a ser constante todo el tiempo. Inclusive, por ejemplo, en el caso de la protonterapia todavía es mucho mejor, porque sabemos que llega donde tiene que llegar y ahí se deposita el total de dosis. Pero en el caso del lutecio, en el caso del actinio, del terbio, del plomo, pues cada mecanismo o esquema de decaimiento va a ser diferente. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Y por último, bueno, que creo que ya lo hablé previamente, pues es la susceptibilidad genética por la reparación del DNA. Entonces, este tipo de pacientes, pues van a tener, de acuerdo a la biología del tumor, de acuerdo inclusive al propio, solamente hablemos del, no solo el tipo de gen que tiene el paciente, ya estaríamos hablando que la tasa de respuesta sea diferente. Y entonces, bueno, ya ahora aterrizando con la parte clínica, recordemos nuevamente, vuelvo a enfatizar en el que yo desde nuestro primer agente diagnóstico, y no porque quiera hacer, bueno, obviamente porque se trata de recordar esto, pero porque hay un principio muy interesante. A veces, pues obviamente que el lutecio, pues quisiéramos tener acceso a todo el mundo, pero probablemente en un futuro vamos a poder tener, o hay inclusive actualmente evidencia, que más adelante lo vamos a mostrar, en el que yodo pues sigue siendo un buen agente diagnóstico y que puede ser radiomarcado con una gran cantidad de ligandos. El creador de este concepto de diagnóstico fue John von Hauser, que en realidad él era un cardiólogo que diseñaba biomarcadores específicos para falla cardíaca y que él estableció que, pues precisamente si podía encontrar un marcador que nos indicara que estaba pasando algo, él podía ayudar a que fuera tratado, ¿no? Entonces, pues ese es el principio. Y ya ahora, aterrizando con la parte clínica, pues cuáles son los conceptos que tenemos que tener en cuenta. Primero, el yodo, tal como les comentaba, puede ser marcado con algún ligando dirigido a PSMA y en el 2017 este grupo alemán lo que hace es que intenta dar a 34 pacientes con cáncer de renal, cáncer de próstata metastásico, les da yodo 131. Lo marca, pero además aquí lo importante es, primero, les voy a mostrar las gráficas, las curvas de respuesta. Entonces, uno de los principales factores de riesgo o variables que van a impactar en nuestra respuesta es cuánto responde un paciente con antígeno prostático específico. Entonces, aquellos pacientes que tenían buenas respuestas de la primera dosis eran los mismos pacientes que podían o que alcanzaban llegar a la segunda dosis. Obviamente, aquellos que progresaban morían. Ahora, chequen la información que provee el artículo es de una mediana de sobrevida desde la primera terapia de más de año y medio. Y lo más importante y que realmente a mí me asombra es que estos pacientes estaban siendo manejados en mejor soporte médico, es decir, estaban prácticamente fuera de tratamiento. Y después de 7 años, en ESMO, este año, presentan este trabajo que me parece interesantísimo. ¿Por qué? Pues porque nuevamente vuelven a usar este PSMA marcado con yodo 131. Ahora lo hacen en combinación con enzalutamida, que sabemos que tiene un papel regulatorio epigenético de la expresión de PSMA, y lo comparan contra solo enzalutamida. Y uno de los factores importantes, vean las curvas, las gráficas de cascada, la cantidad de pacientes que alcanzan una reducción de más del 50%, que recordemos que son criterios de la PCGW respecto a la terapia, a Cancer Work Group, respecto al pronóstico de pacientes. Entonces, esto muy probablemente va a permitir que a un corto plazo o a un mediano plazo pudiéramos ofrecer de manera mucho más factible y más barata esta opción terapéutica, ¿no? Evidentemente en un escenario de combinación. Luego viene el PSMA. Pues entonces ya hablamos del PSMA. En realidad, recordemos que esta molécula está siendo estudiada desde la década de los 90. En el 2013 hacen una evaluación del lutecio, pero marcado con un anticuerpo monoclonal. En el 2005 ya había un fase 1 con el J591 que recordemos que se une al sitio activo que es intracelular y que bueno, ¿cuál era la importancia de esto? Primero, recordemos, digo, seguramente que eso lo hemos visto muy comúnmente, una de las principales toxicidades que nosotros enfrentamos cuando damos lutecio es la serostomía. Entonces, la razón por la cual los marcadores o los alfas están siendo marcados con anticuerpos
es porque precisamente vean cómo no, prácticamente no concentran en glándulas parótidas ni lacrimales como sí lo hace los ligandos. Y además, vean cómo comparativamente con el gamagrama óseo, vean cómo hay una buena concordancia en las lesiones metastásicas y que, bueno, esto implica primero que los pacientes tengan buenas respuestas bioquímicas en una gran cantidad de pacientes y que además pues las curvas de sobrevida, vean como la mediana más o menos está en el orden de 25, bueno, de 21 meses en la corte 2, en el cual le dieron 70 milicuris por metro cuadrado. Entonces, pues es bastante interesante. Posteriormente, empiezan a ser publicados los ensayos retrospectivos. ¿Qué nos dicen esos ensayos retrospectivos? Que prácticamente son los dos grupos, el grupo alemán y el grupo americano, vean. Y eso también es algo que conforme empezamos a tener pacientes en la práctica diaria es, si yo tengo un paciente que le doy un lutecio PSMA y me reduce cualquier cantidad de lutecio, estos pacientes son los que particularmente tienen una mejor probabilidad de tener respuesta. Entonces, vean cómo estos pacientes prácticamente tienen un 70% mayor probabilidad de tener respuesta, de tener una sobrevida a 5 años que aquellos que no tienen respuesta bioquímica. Si además de eso disminuye más del 20%, vean el hazard ratio está de prácticamente es 70% más probable que vivan esos 5 años en comparación con los demás. Los niveles de fosfatasa alcalina, pero además, algo importante que a veces no tenemos en consideración es ¿por qué aquellos pacientes que alcanzan los más de 18 gigabecquerels viven más? Pues básicamente porque permite que su calidad de vida, o porque son pacientes primero que están en mejor calidad de vida y que segundo, pues permite una mayor reducción de la carga tumoral inducida por ese tipo de tratamiento. ¿Qué nos dice el grupo alemán? Lo mismo, pero aquí agregan que aquellos pacientes que tenían metástasis viscerales, pues tenían una sobrevida mucho mejor que el grupo, una respuesta bioquímica mucho mejor que aquellos que no tienen enfermedad visceral. ¿Cuál es la explicación de esto? Bueno, es que es muy sencillo. Sabemos que cuando un paciente desarrolla enfermedad visceral quiere decir que ya hizo algún tipo de resistencia y el fenotipo muchas veces va a ser más dirigido hacia fenotipos poco diferenciados con una baja expresión de PSMA. ¿Vale? Y nuevamente consideran los niveles de fosfatasa alcalina como un factor de riesgo. ¿Para qué? Para que tengan algún tipo de respuesta. Y vean las curvas de sobrevida, ven a aquellos pacientes que tienen una disminución de más del 20%, pues esos pacientes tienen una sobrevida, una mediana de sobrevida de casi 75 semanas en con aquellos pacientes que tienen casi 50 semanas. Tenemos que llevarnos a la mente ¿no? Que logremos tener algún tipo de respuesta y de preferencia, si es de más del 20%, pues va a ser uno de los principales factores de riesgo a que respondan a nuestros pacientes. Posteriormente, en el 2018, ya empiezan a ver los estudios que son prospectivos, que tienen un poquito más están mucho mejor estructurados metodológicamente. Y bueno, ese es el fase 2 del PSMA trial, en el cual incluyen pacientes con cáncer de próstata resistente a la castración metastásico, con un patrón de captación muy sencillo, PSMA positivos, FDG negativos. Y ojo, estos pacientes tenían el 90% cuando menos una línea con quimio y 83% tenían algún nuevo un ARP. Algo que ellos estiman también en su ensayo clínico es que una buena proporción de pacientes tenían más de 20 metástasis, es decir, no había, el sesgo de selección era muy limitado porque pues, prácticamente todos estaban en enfermedad polimetastásica. Y bueno, esas son las gráficas de cascada de los pacientes después de las 12 semanas y la mejor respuesta alcanzada. Vean cómo más del 50% de los pacientes tenían una respuesta de más de la reducción del 50% del ADN. Las toxicidades, pues esos sabemos que son inherentes a cualquier tipo de radionúcleos y que van a estar principalmente limitadas a toxicidades grado 1 y grado 2. Y vean cómo la principal, y que es lo que les comentaba, es la boca seca. Entonces, eso es lo que nos va a repercutir directamente o va a implicar que merme la calidad de vida de nuestros pacientes. Pero uno de los factores más importantes de este trabajo, que a pesar de que era un fase 2, es cómo después de los ciclos y en el seguimiento, 3 meses después respecto al basal, aquellos pacientes tenían una mejoría notable en cuanto al funcionamiento físico, al rol funcional, emocional y cognitivo.
Entonces, quiere decir que los pacientes, además de que vivían más, vivían mucho mejor, que eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, porque a veces nosotros, pues, o bueno, los médicos pueden buscar, en este afán de buscar que vivan más, nos olvidamos de que tengan una buena calidad de vida, ¿no? Entonces, esto es un aspecto interesante. Este trabajo, bueno, todo el mundo lo conoce, creo que no es necesario hacer mucho énfasis. Sin embargo, los factores de riesgo que van a implicar, bueno, primero las toxicidades. Y creo que algo que a veces podemos o pasar desapercibido es que nos enfocamos a la sobrevida global al menos como médicos nucleares, de repente olvidamos un poco este tema de las toxicidades, pero es algo que tenemos que aprender a manejar. Y creo que uno de los puntos que tenemos que tener también en cuenta en este tipo de ensayo, de grupos multidisciplinarios y grupos de trabajo en los cuales se promueve el uso de estas tecnologías, bueno, y de estas terapias, es cómo voy a manejar el uso del dolor, qué tipo de analgésicos puedo indicar, cómo puedo ayudar a mejorar la boca seca, todas las toxicidades. A veces pues tenemos que tener idea de cómo, sobre todo porque por ejemplo, algunas pueden ser de tipo agudo, en el cual obviamente la intervención de un hematólogo y de un oncólogo va a ser urgente, pero tenemos que saber sobre todo cómo identificarlas, ¿no? Bueno, sobre todo las más graves, ¿no? Inclusive hay un artículo que se llama como efectos secundarios atípicos en cáncer en el uso de lutecio. Y uno de los principales que a mí me parece bien interesante y que cada vez lo he escuchado más en pacientes son las alteraciones visuales. Y estas, nada más, o sea, de hecho no las menciono, ¿no? Aparece insomnio, ojos secos, pero alteraciones visuales, muchos pacientes, bueno, no muchos, he tenido como 5 pacientes que refieren a alteraciones en la percepción del color y que eso es algo rarísimo y que sí está descrito, ¿eh? Entonces, yo pensé que el paciente estaba diciendo cosas que no, pero bueno, sí existen. Ahora, en el seguimiento del therapy, este año en ASCO presentan esto que me parece interesantísimo, porque con el advenimiento de las biopsias líquidas, yo no sé si hay alguien de aquí o alguien acostumbre a pedir biopsias líquidas en el seguimiento de los pacientes de cáncer de próstata que les damos lutecio. No es algo común, pero lo destacable de este trabajo es que en el grupo de pacientes que tenían volúmenes tumorales de FDG mayor de 200 mililitros por deca tumoral, eran aquellos pacientes que tenían un porcentaje de células circulantes de más del 30%. Entonces es muy interesante porque entonces el FDG es un buen subrogador o un buen biomarcador de altas cantidades de células circulantes. Ojo, células circulantes de cáncer de próstata, es decir, entre más células circulantes quiere decir que el volumen tumoral con FDG es muy probable que sea más alto. Y además, esto me parece interesantísimo. Vean cómo en el grupo de Cabasicaxel, no importa la cantidad de DNA en células circulantes, no impacta directamente en la sobrevida. Pero en el grupo de lutecio, vean cómo cuando el paciente tiene un menos de 2% de DNA de células tumorales circulantes, como ni siquiera alcanza la mediana de sobrevida, no la mencionan, de sobrevida y de progresión. En cambio, en aquellos pacientes que tenían de más de 2 en adelante, pues obviamente el pronóstico era peor. Entonces, esto confirma que las células circulantes se asocian a volúmenes tumorales de FDG altos. Y esto me parece interesantísimo, ¿no? Porque es algo que vamos a poder usar nosotros como una herramienta súper robusta y para nosotros como nucleares decir, oye, pues es que sabes que una biopsia líquida te puede costar entre 20,000 a 50, bueno, no, entre $2,000 a $3,000. En cambio, un PET con FDG te puede llegar a costar entre $500 a máximo $1,000, ¿no? Con FDG. Bueno, depende de qué lugar, pero más o menos nos pueden dar. Entonces, el otro artículo que creo que también ya se ha mencionado mucho es el lutecio, el Vision, ¿no? El Vision es el estudio que todos conocemos, ya sabemos el beneficio que tiene. No vamos a ahondar mucho en eso, pero sí vamos a ahondar nuevamente en el que en los aspectos moleculares. Entonces, esa es información que se obtuvo en pacientes que tenían alteraciones en genes de relaciones a la vía de reparación del DNA, en los cuales uno dicen, ok,
no encontramos diferencia entre aquellos que tenían, ok, diferencia, chequen, en los submax. Es decir, mi metabolismo no va a cambiar en aquellos que tenían alteraciones genéticas versus los que sí tenían, ¿no? No hay pero yo les puedo, digo, yo creo que para el próximo a las BIM, en el de, pues en el de México, eh, vamos a tratar de presentarles un trabajo en el cual estamos haciendo la expresión de PSMA por PET y lo estamos correlacionando con variantes patogénicas, variantes probablemente patogénicas y variantes de origen indeterminado a nivel somática y a nivel germinal. Y lo que estamos encontrando es que sí se comportan diferentes, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está publicado en este momento. Pero ojo, y acá hay algo también muy interesante que se me hace que va a comenzar a ser un parteaguas para el manejo de los pacientes. Vean cómo aquellos pacientes que tenían alteraciones en BRCA y en CDK eran aquellos pacientes que tenían una mejor, una peor respuesta bioquímica. En cambio, aquellos pacientes que tenían mutaciones que no son accionables para ser tratados o susceptibles para ser tratadas con inhibidores PARP, eran los que tenían mejores respuestas bioquímicas. ¿Vale? Entonces, bueno, creo que esto es bien interesante porque así podemos entender que vean cómo aquellos pacientes que particularmente tenían mutadas ATM y que tenían una alta expresión una baja expresión de PSMA, eran aquellos pacientes que tenían una mejor expresión, una mejor sobrevida libre de producción bioquímica. En el 23 se publica, bueno, presentan este trabajo que también se me hace muy interesante, en el cual vean, pacientes que no eran respondedores al lutecio eran los BRCAs. CCND1, CDKs, check, etcétera. Aquellos cuales sí eran positivos o buenos respondedores, ATM, y mTOR, mutaciones en NRAS, Duboc y Pelindo, etcétera. Y se mantenían o tenían respuestas objetivas como PTEN y genes de fusión NRG. Entonces, creo que esto es muy, muy interesante porque, bueno, aquí tenemos un campo nosotros en aquellos pacientes que fueron tratados, que no son susceptibles a ser tratados con inhibidores PARP, y es cuando entra el lutecio, ¿no? Y bueno, después de esto ya surgen los nuevos ensayos clínicos, como es el PSMA4, en el cual comparan directamente el lutecio versus el cambio al ARPI. Y bueno, las curvas de sobrevida, perdón, las curvas de calidad de vida en el grupo de pacientes, los cuestionarios de calidad de vida son muy superiores en comparación con el grupo de cambio al ARPI, pues por toda la toxicidad que sabemos que condiciona. La probabilidad de eventos libres o probabilidad libre de eventos es muy superior en el grupo de lutecios, entonces por eso es que eso fortalece. Pero vean la cantidad de pacientes que tienen respuesta completa en comparación con el cambio a los nuevos endocrinogénicos. Ahora, sigue el ENSAPI, que es otro estudio que lo acaban de publicar en mayo del 2024, y aquí viene algo bien importante. Ellos consideran un factor o criterios de tratamiento con aquellos pacientes que tienen un Sumax de más de 15 en un sitio y más de 10 en todos los sitios medibles. Y aquí hay algo que tenemos que reflexionar porque son pacientes, bueno, primero es porque al menos en México, yo creo que el 95% de los PETs dirigidos a PSMA se hacen con flúor 18007, bueno, PSMA 1007. Entonces, estos estudios que publican la gente de Australia lo hacen basados en galio 68 PSMA. No todos los países tienen la capacidad de usar galio 68, entonces hay que tener esos valores con reserva. Muy similar a lo que pasa con el primary, ¿no? Que ellos establecen un cutoff de 12, pero no puede ser traducido a esto. Y aquí algo de lo destacable, pues es las tasas de respuesta, que sabemos que son muy superiores en el grupo de combinación forense, debido a este tema relacionado a la alta expresión inducida por la enzalutamida. Posteriormente surge este estudio que para mí me parece que es el Upfront, que empiezan a usarlo de maneras mucho más tempranas, porque son en pacientes sensibles a las hormonas metastásicos y lo comparan con el docetaxel. Entonces, bueno, creo que esto es algo que seguramente va a revolucionar. Y bueno, aquí se demuestra una no inferioridad en el grupo de lutecio respecto a el docetaxel. ¿Por qué nos tiene que alentar esto? Pues porque obviamente quiere decir que el lutecio es no inferior en el caso de la sobrevida total, pero evidentemente con todo el beneficio que le provee el lutecio respecto a menor toxicidad. Entonces, son cuestiones que tenemos que considerar. Posteriormente viene
el uso del Prince Trial, el cual pues estamos aquí comprando el grupo de esta inducción. Como ustedes saben, el cáncer de próstata es un tumor inmunodesierto en la mayoría de las veces, ¿no? El uso de inmunoterapia es discutible, pero lo que ha demostrado esto es que el lutecio hace una, no sé si hay evidencia científica en el cual, por ejemplo, a un tumor de próstata lo radian para inflamarlo, para volverlo susceptible a tratarse con inmunoterapia. Algo muy similar pasa con ese estudio clínico, el PRINCE. El PSMA Addition, ese es muy interesante. Digo, la verdad es que esto no es más enfocado a la evaluación de la respuesta a la terapia, pero bueno, son estudios nuevos que están surgiendo. Ahora, ya casi para terminar, ¿qué criterios tenemos que conocer o tenemos que saber para saber si un paciente va a ser un buen o no respondedor? Pues es justamente cuáles. Ese es el estudio multicéntrico en el cual estamos, es el grupo del WARM, en el cual participamos varios países del mundo. Y pues, ¿cuáles fueron la información en cuanto a la sobrevida global? Pacientes que habían recibido quimio les va mucho mejor, perdón, mucho peor que aquellos que no habían recibido quimio. El estado funcional, bueno, esto es algo evidentemente lógico, porque aquellos que tienen un mejor estado funcional pues van a vivir más. La presencia de enfermedad hepática y la presencia de enfermedad ósea es un factor muy importante para que los pacientes tengan una peor sobrevida. Entonces, ¿qué tenemos o cuál es la información de este artículo? Básicamente es que tenemos que evitar pacientes que cuando menos tengan enfermedad visceral, porque, bueno, la enfermedad ósea, yo creo que prácticamente en el 95-90% de los pacientes que les damos lutecio tienen enfermedad ósea, ¿no? Ya bien establecida. Pero visceral es un fenotipo completamente diferente y qué es lo que va a implicar o lo que representa este concepto de heterogeneidad tumoral y selectividad clonal, que, bueno, el doctor Olarte les va a hablar más adelante y que pues, establece o define cuál es el futuro de esto, ¿no? Hablando de las combinaciones, creo que no hay gran diferencia entre el uso de cualquier ARPI, esto no impacta directamente en la sobrevida, pero bueno, lo que sí es la visceral, el ECOG y el uso de quimioterapia. Y posteriormente hay una combinación o hay una continuación de esta terapia, de este trabajo, perdón, en el cual se determina como el número de lesiones, perdón, es un súper predictor de respuesta. Pero además surge algo. Bueno, no sé, pero bueno, aquí lo más interesante es vean cómo aquellos pacientes nuevamente que no reciben docetaxel, pues les va mucho mejor. Pero hay algo que yo no sé si aquí alguien tuviera esa experiencia, es que aquellos pacientes que reciben radio 223 previo al lutecio viven mucho mejor que aquellos que no reciben, particularmente en el que tienen un número limitado de lesiones de menos de 20. Esto puede explicarse porque hay muchos trabajos en los cuales, bueno, cuando surge el RE223, un experimento muy interesante que hacen y lo publican en el Clinical Research, es un artículo del 2017, me parece, no, mentira, del 2007, en el cual es a modelos murinos, al momento que hacen la inoculación del tumor de un modelo de cáncer de mama, administran radio 223 y en el grupo de ratones que les daban radio 223 inhibían la formación de un lecho metastásico. Entonces, esto me parece increíble. Otro de los factores predictores que cuando ya vamos a ir hacia lo macro, pues es justamente el volumen tumoral. Sabemos perfectamente que ese es uno de los principales predictores y vean cómo se comporta la sobrevida global en aquellos pacientes que tenían los cuartiles más altos de volumen tumoral. Creo que esto es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ahora prácticamente todos los equipos de PET-CT permiten estimar la volumetría tumoral y pues permite identificar, no únicamente decir, pues sí, mi paciente tiene un super scan, sino decir, oigan, este paciente tiene más de 500 centímetros cúbicos, más de 200, etcétera, ¿no? Y esto va a depender mucho de las características de nuestro paciente y de por ejemplo, el punto de corte que tenemos aquí en un estudio que realizamos en el instituto es de 257 mililitros, me parece, ¿no? Esos puntos de corte se van a ir ajustando de acuerdo al tipo de pacientes que tenemos. Y bueno, algo que se publica recientemente también en el Nature es este como chart en el cual definen o orientan sobre cuáles son los patrones de captación en los cuales va a tener una mejor o qué podría ser un buen candidato a ser tratado con lutecio.
¿Por qué? Pues porque eso es lo que pasa, ¿no? Aquellos pacientes que tenían un buen match, pero a pesar de eso tienen un incremento del metabolismo tumoral, pues lo que vamos a encontrar es que tienen fenotipos agresivos que conservan esa capacidad de expresar PSMA y que no es una condición para excluirlos, pero van a tener un mal pronóstico. Esta diapositiva me parece que es una diapositiva muy contundente sobre cuáles son, y resumida, sobre cuáles son las indicaciones para dar o no dar lutecio. Hay que tener en cuenta lo que les comentaba, que estos dos estudios se basan en PET-CTs basados en galio 68, ¿no? Entonces, vale mucho la pena que nosotros hagamos una, como en la segunda versión del PROMISE, utilizan o cambian los órganos de referencia, en lugar de hígado, emplean el vaso, pero bueno, tenemos que conocerlos para poder trabajar. Este es un trabajo que se presentó en el Congreso Chileno de, de Terapias. Bueno, y 455 mililitros, el punto de corte para aquellos pacientes que tenían una sobrevida mucho más prolongada en comparación que aquellos que tenían una carga tumoral menor. Vean cómo tienen 3.8 veces más riesgo de morir aquellos pacientes que tenían este volumen tumoral. Entonces, es increíble, ¿no? En cuanto a hacia dónde vamos, pues los factores de riesgo o las variables que van a impactar directamente es lo que les comentaba al principio. Un paciente que es quimo naive, es decir, virgen al tratamiento basado en quimioterapia y que le damos un emisor alfa, pues la capacidad de tener respuestas bioquímicas de esta magnitud son más altas. Vean, este paciente prácticamente lo llevamos a la, bueno, no, nosotros, el grupo del doctor Sateki lo lleva a la negativización del antígeno y a la negativización del PSMA PET. Pero además, nuevamente, vean cómo aquellos pacientes que tenían mutaciones, evidentemente iban a responder mucho mejor porque eran aquellos pacientes que un solo impacto del alfa destruía las células tumorales, ¿no? Entonces, creo que esto nos empieza a ayudar a mejorar nuestro concepto de cómo tenemos que abordar un paciente. Los médicos nucleares tenemos que saber cada vez más del concepto de biología molecular y todas las herramientas que se emplean. Y bueno, esos son casos muy interesantes en el que, número uno, vean cómo este paciente es estudiado previo a la terapia únicamente con SPECT-CT. Después del SPECT-CT reduce la carga tumoral, vean cómo el número de lesiones a nivel de los húmeros, etcétera, reduce de manera dramática. Este paciente tiene una mutación, o no, tiene una variante patogénica de significado incierto en MR11, y a pesar de que casi todas las lesiones responden, tiene una respuesta disociada a este nivel del sacro después de 154 días de haber recibido el lutecio. Y uno de los problemas en los que nos enfrentamos es que precisamente el conocer o saber que tiene algún tipo de mutación en específico, pues nos podría inducir o entender que estos pacientes tendrán un pronóstico mucho más agresivo, porque está descrito que la expresión de MR11 se asocia a progresión y pobre pronóstico en cáncer de próstata. Ese es otro paciente que tiene una mutación somática en CDK4 y ABAP1. Este paciente, ven cómo progresa a nivel axilar y a nivel óseo. Este paciente tenía un match importante en el nivel del esternón y bueno, progresó todo. Este conglomerado axilar se lleva a biopsia, que era muy evidente la positividad para PSMA, y muestra inmunoreactividad para NKX3.1, que es una proteína que refiere a la ancestría. Estas mutaciones en BAP1 se asocian a recesión epitelio-mesenquimal del tumor, lo cual le confiere una agresividad y esta diferenciación hacia fenotipos más agresivos. Y ese es otro paciente en el cual, a pesar de que tenía niveles de captación alto, progresa, hace una diseminación a nivel de pulmón y a nivel de los cuerpos cavernosos, y este paciente tenía un fenotipo muy agresivo debido a que era también uniforme, entonces eso obviamente le confería una agresividad mucho mayor. Pues las conclusiones son estas, creo que es un tema bastante interesante bueno, creo que hay mucho por aprender, pero definitivamente tenemos que conocer los principios básicos respecto a cómo tenemos que abordarlo inicialmente y pues a partir de esto determinar cuáles son nuestros criterios que tenemos que tener en cuenta y cómo manejarlo, ¿no? Todo lo que implica el manejo de este tipo de enfermedad. Y pues por mi parte es todo y la verdad es que estoy muy agradecido con todos ustedes y pues muchas gracias.
No, gracias a usted, doctor Osvaldo, la verdad, por su excelente presentación del día de hoy. Bueno, habilitamos un breve espacio de preguntas concretas sobre la ponencia del profesional. Si alguien tiene algún tipo de comentario, por chat lo pueden hacer llegar, pueden levantar la mano y le cedemos la palabra. Luz, ¿querés comentar algo de la excelentísima presentación? Sí, Osvaldo, muchísimas gracias. Como siempre, tus conferencias son súper interesantes. Tenemos mucho que aprender. Y he estado planteando esta pregunta en varios expositores acerca de la biopsia líquida y lo que tú decías al principio, si era necesario hacer biopsia líquida antes de empezar las terapias de lutecio o si hay un doctor de la Universidad bueno, algunos doctores hablan de que se requiere cada vez que se cambie el protocolo o el tratamiento en los pacientes, se debe hacer una evaluación genética del paciente porque puede haber unos cambios a este nivel. Entonces, ¿cuál sería tu opinión cómo los enfocaríamos los médicos nucleares? ¿Es necesario que todos los pacientes antes de empezar terapia tengan su valoración y su marcación genética? Es un procedimiento muy costoso y pues a veces no tenemos esa opción. Sí, doctora, la verdad es que creo que es muy controversial esta pregunta, pero, por ejemplo, en los centros europeos o centros americanos que tienen o que los cubre parcialmente el uso de biopsia líquida, no tienen ningún inconveniente. Todo es, o sea, lo cubre el Medicaid y Medicare. En el caso del trabajo que presentan como un seguimiento del trabajo de Hoffman, en el cual confirman que justo la biopsia líquida, o más bien que el PET con FDG es un buen biomarcador o un bioequivalente de la biopsia líquida. Entonces, creo que salvo en escenarios muy específicos, como que tuviéramos un comportamiento atípico de pacientes con alta carga tumoral y bajo APE, o que tuviera una captación dudosa y bajita que no nos convenciera y no cumpliera los criterios para darle lutecio, podríamos requerirla si fuera muy necesario. Pero creo que primer punto es hacer un PET un PET con PSMA para ver si hay una avidez buena. Segundo punto es, si nos queda la duda, complementar con un FDG para confirmar que no haya un mismatch. Y de ahí creo que sería hasta que progresa lutecio, los oncólogos solicitan la biopsia líquida o la biopsia, inclusive a nivel sistémica, para ver si es un buen candidato a tratamiento con inhibidores PARP. Pero, por ejemplo, aquí no los hacen de rutina, y la información de las mutaciones lo sabemos porque tenemos un protocolo, ¿no? Pero no es porque es algo de rutina. Muchas gracias. Y otra Gracias. pregunta, ¿cómo, cómo enfocarían ustedes el paciente que tiene transformación neuroendocrina o que se considera que es un cáncer de próstata con evaluación neuroendocrina? Si es PSMA negativo, directamente se va a FDG. Precisamente lo que les mostraba esas proteínas que son PSMA-like, lo que nos puede hacer es erróneamente, o sea, cuando tenemos confirmación de neuroendocrina por biopsia de alguna lesión, pulmón, hígado e inclusive hueso, el siguiente escalón es mandarlo a un FDG para confirmar que tiene un fenotipo agresivo, y ahí lo paramos. O sea, de hecho, sí encontré algunos reportes anecdóticos que les dan lutecio dotatate para esas transformaciones, pero inclusive una de las características fenotípicas de los carcinomas neuroendocrinos es que no siempre van a expresar receptores de somatostatina. Expresan cromogranina, expresan sinaptofisina, pero no siempre lo hacen de manera intensa en la somatostatina tipo 2, o hacen otro tipo, o expresan otro tipo de receptor. Bueno, muchísimas gracias. El doctor Iván Vega tiene la mano levantada. Adelante, Iván. Hola, hola Osvaldo, buenas noches. Tardes por allá, Todos, noches por acá ya. ¿Cómo estás? ¿qué tal? Muy bien, Bien, gracias. bien. Es que te quiero preguntar acerca de la secuenciación RALU, radio 223 lutecio, porque es que a mí me parece que el radio 223 ha sido demasiado vilipendiado y ahora nos estamos dando cuenta que utilizado en el momento justo, secuenciado de manera adecuada,
sacando o antes de taxanos, pues digamos que es el momento ideal. No sé, nosotros tenemos aquí algunos pacientes que tenemos ya con radio primero y luego lutecio, pero definitivamente a los que mejor les va es a los que no les dieron taxanos. Y secuenciamos primero radio y lutecio. No sé cuál es la experiencia de ustedes con esa secuenciación. Sí, bueno, yo creo que el tema de la secuenciación es como algo más bien forzado, porque antes de que tuviéramos disponibilidad de lutecio teníamos solo radio. Pero algo que como, o sea, la misma percepción que tiene usted, Doc, respecto a que quizás fue subestimado, fue que el darlo solo implicaba que las células celulares que pudieran ser susceptibles o que requerían tratamiento con algún tipo de inhibidor, como en el caso de la viratrona o la enzalutamida, no se aprovechaba. Entonces, cuando publican el ERA 223, pues dicen, no, es que hay un riesgo de fractura, pero ahora que publican el PIS-3, creo que, aunque dicen los oncólogos, no, es que ya no nos interesa tanto, pero la verdad es que aquellos pacientes que tratamos, digamos que fuera de indicación como tal de una enfermedad que solamente le diéramos el RE223 y que los manejamos en combinación con abiraterona o enzalutamida y que les daban por default agentes de salud ósea, esos pacientes están súper bien, ¿eh? De hecho, esos pacientes, por ejemplo, eso lo dimos hace como 5 años, y que las lesiones que eran extremadamente osteoblásticas permanecen sin captación por PSMA, y los pacientes evidentemente han progresado a nivel visceral, perdón, ganglionar, pero las lesiones óseas permanecen sin progresión contundente. Digo, son pocos pacientes, pero creo que ese es un buen escenario ahora que está sin patente para poder retomar el RE223 y para poder usarlo en combinación previo al lutecio. Entonces, definitivamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. El doctor César Caldas pregunta, doctor, ¿usted considera el lutecio 177 PSMA como primera línea de tratamiento? Tuvimos un caso de un paciente de 50 años con PSA de 50, con PSA de 50 y al debut ya tenía enfermedad metastásica ósea múltiple y compromiso ganglionar. Bueno, el manejo esa es una muy buena pregunta. El manejo de pacientes que son metastásicos de nodos, o sincrónicos, que es justo el escenario que presenta el doctor Caldas, está indicado el uso de un doblete con docetaxel con ARPI y terapia de depresión endogénico, o un triplete o un doblete. Va a depender de mucho de la carga tumoral. La razón por la cual no iniciaríamos o no le daría yo de entrada un lutecio PSMA a este paciente con alto volumen, alto riesgo, sería porque nos quemamos un cartucho que podríamos usarlo más adelante, básicamente. Bueno, hay dos trabajos, el trabajo de los australianos utilizando 2 terapias de lutecio previo a la prostatectomía y un trabajo, creo que es el trabajo lunar, que es 2 terapias de lutecio previos a radioterapia. ¿Cuál es su opinión sobre estos 2 trabajos, doctor? Pero al principio me dijo que dijo lutectomy, ¿verdad? Sí, Es que se lutectomía, cortó. sí, sí. Sí, pues es que los resultados que presentan en el lutectomy son espectaculares, ¿no? O sea, yo creo Sí. que en un escenario, por ejemplo, justo ahorita acaba de llegar un paciente con un Gleason 6, que inclusive es controversial si es manejado, o sea, si puede ser manejado con vigilancia activa o ser llevado a cirugía con robot o laparoscópica, ¿no? Pero si a un paciente le reducimos el riesgo, porque hay un estudio en el cual demuestran cómo las células circulantes desaparecen cuando se hace una tratación. Bueno, ya, de hecho, a los del lutectomy les determinan células circulantes. Y entonces son indetectables. Entonces, el racional es que al reducir la posibilidad de tener células circulantes, pues tenemos una reducción del riesgo de recurrencia temprana. Entonces, salvo que cumpla algunos criterios específicos de riesgos ligeramente mayores, yo creo que sería una buena herramienta, aunque ya sabemos que lo que reportó el artículo es que encuentran necrosis, ¿no? Y focos microscópicos. Pues, creo que, pues, si me pusieran en una situación, yo creo que yo sí recomendaría abordar por eso, ¿no? Porque además, cada vez nos vamos encontrando que el lutecio lo van adoptando en líneas mucho más tempranas, ¿no?
Entonces, seguramente pronto va a estar en un escenario de hormonosensible y muy probablemente vamos a entenderlo como un tratamiento como de neoadyuvancia a la cirugía. Eso es lo que va a pasar seguramente. Bueno, muchísimas gracias. No sé, hay preguntas, no encuentro más preguntas No, de en momento no hay este. más. Muchísimas gracias, doctor Osvaldo García. Existir preguntas, se las haremos llegar, por supuesto, a los participantes.